Buenas tardes, buenas noches y buenos días, depende en la hora que escuches el debate de este grupo Conociendo la Verdad. Bendiciones a todo el grupo. Hoy el debate será sobre el bautismo de niños. Así que por el lado de la iglesia evangélica tenemos a Juan, que ahorita se va a presentar, y por el lado de la iglesia católica tenemos a René. Bendiciones a ambos y señor René puede presentarse, tiene un minuto de presentación con nombre, iglesia y lo que viene a defender. Bien, buenas noches a todos, hermanos y hermanas de este maravilloso grupo. Mi nombre es Rigoberto René, represento a la Iglesia Católica y persevero a la Iglesia San Pedro Mártir de Verona. Vengo a representar mi iglesia y lo que voy a defender es el bautismo de niño. Lo que voy a enseñar es que sí se bautiza a los niños. Es un gusto y un enorme placer estar nuevamente acá con ustedes, esperando que este debate pues sea de mucha edificación. Bendiciones. Muchas gracias René por tu presentación. Ahora pasamos con el hermano Juan. Adelante Juan con su minuto o dos de presentación. Buenas noches, damas y caballeros. Yo soy Juan Orellana y represento a la Iglesia Evangélica. Yo vengo con la negativa sobre el bautismo de los infantes o niños. Y voy a demostrar por qué en la Biblia no se encuentra ningún registro de bautismo de los niños y tan solo hay registros del bautismo de los adultos. Fue tener este debate, pues, que le traerá muchas bendiciones. Muchas gracias Juan por su presentación y bueno, yo también me presento como el moderador, conocido aquí en WhatsApp como Ángel, como Lithium y en YouTube por el canal Lithium 820. Bueno, el esquema del debate será así. Ya se presentaron ahora 15 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación cada uno. En audios primero, no más de 3 minutos en la exposición. En la refutación en audios de no más de 2 minutos. Dos preguntas cada uno y la despedida. Ahora le dejamos el paso al señor René con sus 15 minutos de exposición en audios de no más de 3 minutos. Adelante. Muy bien. Para formar parte del cuerpo de Dios es muy importante ser bautizado. Y recordemos que el bautismo es una obra de Cristo, no es por elección humana. Para formar parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, debemos tener en cuenta que tenemos que formar parte del cuerpo de Cristo. Y para esto, prueba de esto, citamos Hechos capítulo 2 del versículo 32 al 39. ¿Vale? ¿Qué nos dice el pasaje bíblico? Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De todo, de todo, de esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido de la parte del Padre, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Bien, ¿cómo podemos ser parte del cuerpo de Cristo? Primero debo bautizarme para formar parte de Dios o parte de su cuerpo. Sin el bautismo yo no soy cristiano. ¿Me explico? Sin el bautismo yo no soy cristiano. Por lo tanto, debo de bautizarme para formar parte del nuevo pueblo de Dios.
Para eso citamos 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12. Necesitamos ser bautizados para tener vida. No solo recibimos el Espíritu Santo, sino también el bautismo nos da vida. El Espíritu Santo es un don de Dios para nuestros hijos. Eh, Mientras más rápido bautizas, más luego se une al cuerpo de Cristo. Bueno, ¿para qué sirve el bautismo? En Gálatas nos damos cuenta en el capítulo 3, el versículo 27, que el bautismo se ha revestido o se tiene que revestir una persona. ¿Qué significa revestirse? Ponerse el vestido de Cristo. ¿Sí? Ponerse el vestido de Cristo. Porque si nosotros no nos ponemos el vestido de Cristo, no somos cristianos. Sin el bautismo no somos cristianos. Muchos se oye decir que porque del hecho que el papá es cristiano, pues el niño ya es cristiano. No, señor, no puede ser cristiano. Es muy importante el bautismo para formar parte del cuerpo, o sea, del pueblo de Dios. Y también tenemos en Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 8, del 8, perdón, donde Dios nos dice o nos hace que no hace distinción de personas. Dios da la oportunidad de revestirse para la obra. Uno que quiera pasarse de listo, esto sí no se puede. Vamos a ver qué dice San Mateo. Vamos a ver qué dice San Mateo al respecto de la cita bíblica que acabo de mencionar. Mateo 22. Mateo 22. Recuerda que por audio tengo 3 minutos. Mateo 22, del 1 al 8. Vamos a ver qué dice. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. Dios nos llama para formar parte de su pueblo, pero a veces nosotros no queremos servir a Dios. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos. Y todo esto a punto, vengan pues a las fiestas de las bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Bueno, ¿para qué sirve el bautismo? En Gálatas nos damos cuenta en el capítulo 3, el versículo 27, que el bautismo se ha revestido o se tiene que revestir una persona. ¿Qué significa revestirse? Ponerse el vestido de Cristo. ¿Sí? Ponerse el vestido de Cristo. Porque si nosotros no nos ponemos el vestido de Cristo, no somos cristianos. Sin el bautismo no somos cristianos. Muchos se oye decir que porque del hecho que el papá es cristiano, pues el niño ya es cristiano. No, señor, no puede ser cristiano. Es muy importante el bautismo para formar parte del cuerpo, o sea, del pueblo de Dios.
Y también tenemos en Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 8, del 8, perdón, donde Dios nos dice o nos hace que no hace distinción de personas. Dios da la oportunidad de revestirse para la obra. Uno que quiera pasarse de listo, esto sí no se puede. Vamos a ver qué dice San Mateo. Vamos a ver qué dice San Mateo al respecto de la cita bíblica que acabo de mencionar. Mateo 22. Mateo 22. Recuerda que por audio tengo 3 minutos. Mateo 22, del 1 al 8. Vamos a ver qué dice. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. Dios nos llama para formar parte de su pueblo, pero a veces nosotros no queremos servir a Dios. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos. Y todo esto a punto, vengan pues a las fiestas de las bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles, inviten a la fiesta a todos los que encuentren, a todos los que encuentren. Los servidores pues salieron inmediatamente a los caminos, reunieron a todos los que encontraban, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de boda? El hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Hermanos y hermanas, muchas veces se oye escuchar que yo no bautizo a mi hijo porque no tiene uso de razón. Y nos damos cuenta que la escritura nos envía, o sea, el rey nos está esperando al banquete, que mientras más luego usted se revista en Cristo Jesús, como lo dice en Gálatas 3, versículo 27, que usted debe bautizar primero, revestirse de Cristo con la vestidura de Cristo, para que usted sea digno de formar parte de ese banquete, formar parte de su pueblo. Pero vayamos que el rey se da cuenta que este señor que se había colado y no estaba revestido. Entonces lo que dijo el rey: vayan, átenlo y échenlo a las tinieblas. Pregunto yo a los hermanos protestantes:
¿Usted quiere que su hijo sea atado y echado al infierno? ¿O mientras más rápido usted bautice, revista a su hijo y forme parte del nuevo pueblo de Dios, o sea, forme un solo cuerpo de Cristo? La elección es suya. El bautismo sirve para tres cosas. ¿Perdona pecados? Sí. ¿Para recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Para revestirnos del vestido de Cristo? Sí. Entonces Gálatas 3, versículo 28 del versículo 29, por el bautismo me hago heredero de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? De que usted y yo forme parte del nuevo pueblo de Dios. Porque si usted no se bautiza, usted no forma parte del cuerpo de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 1, nos dice San Pablo que el paso del mar es símbolo del bautismo, que dice que todo el pueblo de Cristo, cuando cruzaron el mar, se sumergieron del mar, significa que ellos, niños, ancianos, adultos, jóvenes, se bautizaron. Aquí no vemos una excepción de personas. Seguidamente vemos en Mateo 13, Mateo 3, del versículo 13 del verso 16. Vemos cómo el Señor Jesús le llega a Juan Bautista. Y cómo vemos que Juan obstruye, interrumpe el plan de Dios. ¿Cómo lo interrumpe él? Señor, yo no soy digno que vengas hacia mí, que yo te bautice. Primer punto, Juan está obstruyendo el plan salvífico de Dios, porque Juan era un ignorante, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, Jesús le reprendió: Juan, es mejor que todos cumplamos este bautismo. Entonces, el bautismo nos sirve para formar un nuevo pueblo de Dios, o sea, formar el cuerpo de Cristo. San Lucas habla de otra manera. Del capítulo 7, del versículo 29, los fariseos no aceptaban el bautismo, frustraban el plan de Dios. Ustedes, los evangélicos, que frustran el plan de Dios a sus hijos, pues lo mismo están haciendo con el plan de Dios. Con este último minuto aprovecho un versículo más. Un niño sin bautismo es una criatura. Es una criatura. O sea, es hijo del Adán. ¿Por qué hijo de Adán? Nos preguntamos, ¿por qué hijo de Adán? Porque vemos en Salmo 11:4 los hijos de Adán. Y el Salmo 53, el verso 2, y el Salmo 90, el versículo 3, dice que el rey, o sea, el Dios de lo Altísimo, veía los hijos de Adán a ver si llevan a una conversión. Los que no se bautizan son hijos de Adán. Bueno, vemos en Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice en su capítulo 3, del versículo 3 al 8,
El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí dice, el que no nace de la carne y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ojo, ahí tampoco dice edad. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? El bautismo para nosotros los católicos significa limpieza, purificación y sumergirse. En Marcos capítulo 16 del verso 15 vemos que es un texto mal utilizado por nuestros hermanos evangélicos. Mas el que creyere y se bautice se salvará, pero el que no creyere más se condenará. Recuerdo y hago énfasis y hago ver esto a nuestros hermanos evangélicos, que este texto de San Marcos era dirigido a los paganos, porque a los paganos se les predicaba ya adulto, ¿sí? Este modelo es la que los hermanos evangélicos practican hoy día. Nosotros no practicamos esa enseñanza. Nosotros los católicos practicamos el modelo de San Mateo, capítulo 28, del verso 19 en adelante. Mateo ya le escribe a los judíos conversos que primero se bautizaba y se enseñaba y se le predicaba. Entonces, ¿por qué San Mateo bautiza, enseña y predica? ¿Acaso San Mateo se contradice con San Marcos? Prácticamente no, porque San Marcos le predica al pueblo pagano, o sea, al pueblo pagano que no sabía absolutamente nada de Cristo. Y San Mateo ya le predica a gente converso, a judíos conversos. Acá está la diferencia. Y lo que nosotros hacemos es la práctica de San Mateo, que bautizamos, enseñamos y predicamos. ¿Por qué la práctica de San Mateo? Recordemos que los hijos de una familia católica que ya es cristiana, que ya conocen de Dios, obviamente vamos a enseñar lo que es la enseñanza de San Mateo. Bueno, ha sido toda la exposición de René, sus 15 minutos, creo que se pasó un poquito. Ahora le damos paso a Juan, adelante con su exposición de 15 minutos con audio de no más de 3 minutos. Bien, terminamos de escuchar lo que dijo mi contendiente y mi debatiente René. Ahora me toca a mí. Y yo, todo parte con la orden que dio Jesús a sus discípulos, ¿no? Y eso se encuentra en Mateo, en el capítulo 28, y los versículos del 18 al 19. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se puede mostrar de que Jesús le da una orden directa a los apóstoles para que vayan a bautizar personas adultas, ¿no? Porque es obvio que una persona adulta tiene la facultad de decidir, de saber el bien y el mal, ¿no? Es más que obvio. Y además que
En Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice que el nombre dice es Istonoma, ¿cierto? Po? Hacia el nombre de Jesús, ¿no? O sea, la autoridad que él da, ¿o no? Y después ahí vienen abajo eh, tres genitivos posesivos acompañados de, de la conjunción copulativa, ¿no? Y después vienen tres artículos que de acuerdo a la regla de Gran Bichar eh, preceden a los sustantivos, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y este texto va en paralelo con Marcos en el capítulo 16 y los versículos del 15 al 16, pues, ¿no? Dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Aquí lo que agrega aquí en este texto, aparte de bautizarse, también creer también, pues, ¿no? Que obviamente se sucede eso, pues, por escuchar el evangelio. Cosa que un niño no tiene esa facultad todavía, ¿no? Porque apenas da sus primeros pasos en su edad de pequeño, de bebé todavía. Vamos a seguir en el siguiente audio. Sigo con mi exposición. Y algo que no dije en el audio anterior es que la iglesia comienza en el día de Pentecostés, no antes. Y obviamente que una prueba palpable de que hay motivos de adultos se encuentra con el relato de Hechos en el capítulo 2 y los versículos de 38 y 39, donde más abajo, después, creo que el 41 dice que también fueron bautizados. Pero ahora voy a leer ese pasaje bíblico y lo voy a explicar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Y más abajo dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El contexto de esto, pues, obviamente, que Pedro se lo estaba dirigiendo a los judíos, pues, ¿no? A esos mismos que, sí, esos 3.000 que habían crucificado a Jesús, pues, ¿no? Y ellos tenían problemas con Jesús. Entonces, por eso les decía Pedro que tenían que arrepentirse, pues, y después bautizarse en nombre de Jesús. Esto quiere decir que ellos necesitaban invocar el nombre del Señor Jesús, por lo anteriormente mencionado, ¿no? Entonces ellos tienen que invocar el nombre del Señor, pues, ¿no? Obviamente antes haber creído y haberse arrepentido, ¿no? O sea, perdón. Antes de haber escuchado el Evangelio, perdón, ahora sí. Entonces, obviamente que un niño esto no lo hace, pues, ¿no? Porque el niño no tiene la facultad de pensar, pues, ¿no? Y hay un texto en el verso 39 que muchas veces lo malinterpretan los católicos, porque ellos dicen, por ejemplo, de que esa promesa tiene que ver con el bautismo, y no es así porque el texto paralelo de Lucas en el capítulo 22 y el versículo 49 dice que esa promesa es la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí puesta la palabra hijo, y la palabra hijo en el griego significa teknois, que significa descendiente, es decir, los judíos, pues, ¿no? Esa promesa. Y para los que están lejos, eso es para los gentiles, pues, ¿no? En cuanto al Espíritu Santo y no en cuanto... después voy a seguir. Bueno, obviamente que todo eso de la promesa del Espíritu Santo viene después de haberse bautizado, pues, ¿no?
porque ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? Que el bautismo de agua no es lo mismo que la promesa que es el Espíritu Santo descendiente. ¿Por qué? Porque el mandamiento de agua es es un mandamiento. Más no la promesa del Espíritu Santo, porque eso viene después de haber obedecido ese mandamiento, ¿no? Eh, También me he citado otra cita bíblica, eh, que hay una prueba más de que es una persona adulta la que se bautiza, pues, ¿no? En este caso, el etíope. Esto se cuenta de Hechos en el capítulo 8 y los versículos 38 y 39. Perdón, de 36. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y eunuco, y preguntó, aquella agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, él dijo, creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después de haber creído, después se bautizó, ¿no? Obviamente que este hombre creyó porque eh, había escuchado el Evangelio, ¿no? Por Felipe, que le explicó el pasaje de Isaías, ¿sí? Entonces, como vemos aquí también, esta persona es una adulta la que se bautiza, no un niño. Y hay otro texto más que también sucede lo mismo, ¿no? Más atrás, Hechos capítulo 8, versículo 12, ¿no? Que ahí dice, por ejemplo, de que, que habían escuchado a Felipe anunciar el Evangelio, y ahí se bautizaban eh, eh, hombres y mujeres. Ahí el texto nos dice, y también niños y niñas, o bebés, en su defecto, sino que tan solo nomás dice hombres y mujeres, ¿o no? Entonces el catolicismo romano no tiene un evangelio completo, sino que un evangelio fragmentado. ¿Por qué? Porque solamente toman en cuenta el bautismo eh, para ser, para ser hijo de Dios o ser cristiano, etcétera, etcétera. Pero eso lo voy a refutar cuando me toque el tema de refutación. Ahora vamos a leer Hechos en el capítulo 22 y el versículo 16, que aquí narra cómo Pablo se bautizó. Que claro, pues antes de todo esto, Pablo escuchó al Señor cuando se reveló y preguntarle por qué persigue la iglesia, etcétera, etcétera. Y después le puso las manos, que claro, porque Pablo estaba 3 días sin ver. Entonces, al imponerle las manos a Ananías, entonces él se le abrió las camas y ahí pudo creer, ¿no? Pero aquí voy a leer el pasaje para complementar lo que estoy diciendo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Claro, pues aquí también viene el asunto de que Pablo invocó el nombre del Señor, que eso está basado, no sé, en Joel, en la profecía de Joel, si mal recuerdo, capítulo 2 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Pero eso se complementa con el bautismo. Y esto lo hacía Pablo siendo adulto, ¿no? Porque en otra parte, en Filipenses, en el capítulo 3 y el versículo 5, ahí lo que Pablo hizo fue circuncidarse, ¿no? Eh, al octavo día. Y eso no puede el católico romano creer que esa circuncisión sea el bautismo, porque de ser así, entonces tendría Pablo eh, bautizándose 2 veces, pero eso no es así, ¿no? A ver, ahora vamos a demostrar de que para qué sirve el bautismo y por qué apunta a Jesús, ¿no? Esto se encuentra en Romanos en el capítulo 6
y los versículos del 3 al 6. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Y aquí se muestra que el bautismo es un símbolo en el sentido de que la persona cuando se sumerge en las aguas se bautiza en, en la muerte del Señor Jesús y resucita para la vida eterna. Claro que sí. Y obviamente antes de que esa persona eh, haya escuchado el Evangelio, eh, haya creído, obviamente, después de haberse arrepentido de sus pecados y buscando su nombre, y aquí viene como consecuencia el bautismo, ¿no? Creo que me pasé de hora, no me di cuenta. Disculpen, no pensé que me pasara tanto, ¿no? Tenía muchos textos bíblicos que puedo citar, pero me están quedando solamente 3 minutos, ¿no? Yo ahora voy a demostrar un poco de patrística, en donde los primeros escritos de los padres de la iglesia hasta el siglo III no aparece el bautismo de los infantes, ¿no? Porque está inexistente, ¿no? Voy a citar, por ejemplo, lo que dijo Bernabé, ¿no? Sobre el bautismo. Dice así: esto dijo porque descendemos al agua cargados con nuestros pecados e inmundicia y nos levantamos de ella dando fruto en el corazón, reposando nuestro temor y esperanza en Jesús en el Espíritu, ¿no? Y ahora voy a leer un poquito el ditaché. Dice: con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. Y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Y ahí se puede mostrar de que todo esto es referenciado a los adultos, ¿o no? Que aquí no hay niños, ¿o no? Y la verdad es que el bautismo de los niños vino a existir con orígenes, ¿o no? Porque se decía por ahí en ese tiempo que el bautismo lo hacían porque, como estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, todas las familias entonces pensaban que porque que porque se bautizaban ya tenían cielo ganado, pues, ¿no? Pero eso es falso, eso, porque al no tomar en cuenta lo que yo he dicho, toda esta exposición, que porque no escucha el Evangelio, un niño, eh, al no creer, al no arrepentirse, ya no invocar el nombre del Señor, entonces el bautismo que se practica ya de tiempos de orígenes y que después los doctores de la Iglesia Católica es inválido, ¿o no? Entonces, eh, yo creo que he puesto demasiado sobre este tema del bautismo, ¿no? Demostrando que son puros adultos los que se bautizan y no bebés, ¿no? Entonces, voy a escuchar ahora la refutación de mi debatiente René. Y aquí termino mi exposición. Adelante. Y hasta aquí la exposición de ambos. Ahora lo que sigue es la refutación. Y comenzamos con René. Adelante, René. Bien, Juan, mi querido Juan, comenzó citando Mateo 28:19. Bueno, Juan me está reforzando lo que dice San Marcos, pero eh, lo voy a refutar con Hechos capítulo 2 del versículo 39, que el don de Dios es para sus hijos
y también para todos aquellos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Bueno, vemos que San Marcos le predicaba a los paganos. Esa gente que vivía lejos de la presencia de Dios, a esa persona se refería en los Hechos, capítulo 12, versículo 39. A esa gente, a pesar de que no conocían a Dios, pues el Señor aún a ellos los quiere traer a su pueblo. Entonces, de un principio decía yo que el bautismo servía para que usted forme parte del pueblo de Dios, o sea, ya usted forma un solo cuerpo con Cristo. Entonces, es justamente lo que nosotros los católicos hacemos con San Mateo 28:19. Bautizamos, enseñamos y predicamos. Justamente cuando nosotros bautizamos, le enseñamos al niño en lo que llamamos nosotros catequesis, porque mientras más pronto yo bautice a mi hijo, más pronto lo dejo propiedad para Cristo. ¿Me explico? En este caso no tiene nada que ver la iglesia, estamos en el bautismo, Juan. Pero bueno, voy a citar lo que es Mateo 19:13, Marcos 10:13. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no dice, los niños no necesitan de bautismo, ¿o sí? Pues es lo que hacemos nosotros los católicos. Dejamos que a los niños vengan a Cristo y no se lo impedimos. Los niños también necesitan la salvación salvífica de Dios. Y es justamente lo que nosotros los católicos hacemos. Entonces, lo que está haciendo el evangélico frustran el plan de Dios, como lo que pasó con Juan. Hey, no soy digno que vengo, o sea, no soy digno bautizarte. O sea, en su ignorancia, Juan no sabía el plan de Dios. Y reprende Jesucristo, deja que todos cumplamos. Cristo no tenía necesidad de bautizarse porque era el Mesías. Es un cumplimiento de Cristo para nosotros. Cuando Cristo se sumerge, viene el Espíritu Santo, porque seguidamente dice, después de mí vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo. Mi querido Juan, cuando el etíope se bautiza es porque, recordemos, eran aquellas personas que vivían lejos, y eran aquellas personas que el Señor tenía que llamarlos, porque Él dice, el Señor nuestro Dios, quien quiera llamar, aunque estén lejos. Por ejemplo, nosotros como católicos, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué motivo? Porque sus padres son cristianos, no son paganos. Por ejemplo, a ellos les basta con la fe de los padres para que esos niños puedan ser bautizados. ¿Cómo? Ejemplo, la hija de Jairo. ¿Cómo es que se sanó la hija de Jairo? Por la fe de sus padres. ¿Cómo es que también un ejemplo,
¿Cómo es que Moisés se salvó? Por la fe de los padres, porque hubo necesidad de cuidar a ese niño. No se iba a cuidarse él solo porque es un niño indefenso. ¿Me explico? Entonces, es lo que nosotros hacemos. Dejamos que los niños vengan a Cristo, porque el pueblo protestante lo que hace es frustran el plan de Dios hacia al nuevo pueblo de Dios. Bueno, querido Juan, en este caso vemos el significado del bautismo. Agua, simbolismo, símbolo de bautismo. El fuego, símbolo de Espíritu Santo. El agua es símbolo de vida y también de muerte. En Marcos podemos encontrar del capítulo 10 del versículo 35 al 38, donde Jesús dice, pueden ser bautizados. Ojo, pueden ser bautizados. Entonces, ¿cómo puede ser posible si Jesús ya estaba bautizado? ¿Qué tipo de bautismo estaba hablando Jesús? O sea, estaba hablando de otro bautismo que es sumersión en su muerte. Ahora bien, vemos cómo en Colosenses capítulo 2 del versículo 11, San Pablo, habla de un nuevo bautismo que es la circuncisión, a lo que llamamos sumergido en la muerte de Cristo. La circuncisión era un pacto con Abraham en aquellos tiempos, o sea, a lo que llamamos alianza. Toda persona circuncidada pasaba a ser propiedad de Dios. Vemos en Génesis, dice, Génesis 17, del 1 al 8 al 12, haré un pacto entre ustedes, ustedes se circuncidan y serán mi pueblo. Según la circuncisión en el octavo día, ¿será que un niño quería ser circuncidado? ¿Mm? Bueno, en Génesis, el capítulo 17, el versículo 24, y también en Génesis 21:4, la circuncisión en el octavo día, a lo que llamamos hoy día el bautismo. En el siguiente audio voy a enseñar por qué la circuncisión en el bautismo. El Evangelio de San Lucas, del capítulo 21, cumplió los 8 días de circuncisión al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Entonces, vemos que la circuncisión de hoy día es el bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque nosotros con el bautismo ya somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Si usted no está bautizado en Cristo, como lo dice San Lucas, al octavo día, usted no es cristiano. Usted es una creación de Dios. Mientras usted luego bautiza a su hijo, más pronto es propiedad de Cristo. Así como lo dice San Lucas. Cristo se bautizó al octavo día. Hasta aquí la refutación de René. Gracias por tu refutación. Y seguimos con la refutación de Juan. Adelante, Juan. Bueno, el amigo René parte con una falsa premisa diciendo que aquel que no se bautiza no es cristiano, pero que hay un error garrafal tremendo que está cometiendo él. Porque lo que no toma en cuenta es que un niño
no tiene la capacidad de decidir, menos la capacidad de hablar y menos la capacidad de conciencia del bien y del mal. Por esa razón, el niño no puede ni creer, ni arrepentirse, ni invocar el nombre del Señor, para siquiera bautizarse, porque tiene que tomar en cuenta estos cuatro elementos, ¿no? Que son parte de la obediencia del Evangelio, ¿no? Y si René no toma en cuenta eso, pues, la verdad es que ese bautismo no vale. Pero si tiene razón de lo que estoy diciendo yo, ¿no? Porque se han encontrado muchos casos que a un niño se le bautiza, qué sé yo, contra su voluntad, y después toma su camino, no sé, cuando es más grande, influenciado por sus padres, pues, para adoptar, no sé, ser ateo, ser de otra religión, pues, ¿no? Pero no perseverar en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sí, pues. Y quizás pueden tomarse, no sé, un tiempo entero, pero si el niño no hace lo que yo estoy diciendo anteriormente, entonces ese motivo no vale, pues, ¿no? Porque el niño tiene que arrepentirse, porque el niño no comete ningún pecado. Y si el niño se muere, pues, se va al lugar de descanso, pues, ¿no? Porque no cometió ningún pecado, ¿no? Si no es por cierto, tiene la naturaleza pecaminosa, pero él no comete ningún acto de pecado. Entonces, el niño no tiene que por qué, obviamente, hacer el bautismo, porque no tiene que arrepentirse, pues, ¿no? Pues, como siguiente refutación. El estimado René se come por completo el versículo anterior de Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 27, porque más adelante dice que son hijos de Dios por tener fe en Cristo Jesús, ¿no? Esa fe tiene que ver con la fe, una verdad a los santos, ¿no? Que incluye el creer, el arrepentirse e invocar el nombre del Señor, ¿no? Entonces, él no puede decir que el bautismo reviste todo, ¿no? Es decir, que son como una vestidura, no. Al no tomar en cuenta esta fe, entonces el bautismo, como va a decir, vaga la redundancia, no vale, ¿no? Porque ese es el problema que tiene el católico romano, pues, ¿no? En este caso René, que ignora los contextos anteriores, pues, ¿no? Entonces por eso comete una herejía, pues, y saca el texto fuera de su contexto, haciendo un pretexto, ¿o no? Que eso es una de las recomendaciones de la hermenéutica, ¿no? Que eso no se puede cometer. Pero veo que siempre, no sé, los audios que yo voy a seguir escuchando va a repetir el mismo argumento circular, y eso es una falacia circular también. Entonces, y voy a dar bueno, sí, claro, porque también hay que tomar en cuenta de que el bautismo, si lo anteriormente mencionado, no sirve, pues, ¿no? Claro, porque para que resulte el bautismo, pues, y dice el Espíritu Santo hay que tomar lo anterior, pues, ¿no? Además, el bautismo o bautizar no es lo mismo que la acción de creer, no es lo mismo que la acción de arrepentirse, y no es lo mismo que la acción de invocar el nombre del Señor. Porque René tiene una falacia así de creer que el bautismo eh, eh, es como un pack que también involucra el creer, el arrepentirse y buscar el nombre del Señor, y eso así, pues, porque como lo estoy diciendo, son acciones diferentes, pues, ¿no? Y René me cita Mateo 22, pues, ¿no? Que ese contexto más que nada es para el pueblo judío, pues, ¿no? Para Israel, pues, ¿o no? Esa parábola. Y una de las, eh, digamos así, de las reglas de la parábola es que no se puede tomar todo como doctrina, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta en el sentido de que hay elementos especiales, pues, ya sea, no sé, simbolismo, eh, algún elemento místico, que sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Que tú entras parte de la hermenéutica especial, pues, ¿no? Que incluye, por ejemplo, cómo interpretar la profecía, un tipo y una alegoría, pues, ¿no?
Y René, al ignorar eso, está cometiendo un error también aquí, ¿o no? Además, que en ese tiempo todavía Jesús no había instaurado todavía las demandas del Evangelio. Es decir, eh, el creer, el arrepentirse buscando por el Señor, pues, ¿no? Incluye el bautismo también, ¿o no? Por eso que ni siquiera en ese tiempo fue la ley de la iglesia, ¿no? Sino que eso será en el día de Pentecostés, pues, ¿no? Porque ahí nace la iglesia, no antes, ¿o no? Si bien es cierto que el bautismo, eh, eso tiene, pues, ¿no? Ser salvo, por supuesto, pues, porque eso es lo que dice Hechos de 38 para perdón de los pecados, pues, ¿no? Repetirse de Cristo, pues. Y claro, también que es en el Espíritu Santo que hay. Pero esto está incompleto al no considerar lo que yo te dije anteriormente, ¿no? En los audios anteriores que ustedes pueden escuchar, pues, ¿no? Por tanto, el Evangelio del catolicismo romano no es un evangelio completo, sino que fragmentado, ¿no? Porque no me gusta repetir lo mismo, porque yo sé que esto es una falla circular que recurre Reneo, ¿no? Pero bueno. Luego René cita Mateo, capítulo 3, relacionado con el bautismo de Juan que le da a Jesús, ¿no? Claro que sí. Pero también sabemos de que Jesús no se bautizó, obviamente, para perdón de pecado, porque Jesús no cometió ningún pecado. Entonces Jesús se bautizó tan solamente para ser ungido sacerdote, ¿no? Claro que sí, po. Entonces este bautismo de Juan Bautista es incompleto. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta las otras demandas que dijo Jesús cuando estuvo con los apóstoles, ¿no? Ya sea en Mateo, en Marcos y Lucas, ¿no? Donde está, obviamente, toda la obediencia al Evangelio, ¿no? Porque recordemos que los evangelios sinópticos se complementan uno tras otro, ¿no? Porque cada evangelista ve las cosas de una forma diferente, pues, ¿no? Ya sea, claro, top, porque Lucas no es un evangelista, sino que es un médico, ¿no? Pero bueno, el punto es que ustedes ven las cosas diferentes, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en el siguiente audio para eh, seguir con la refutación. Bueno, el señor René incurre en una falacia muy grande, muy fragante. Él dice que aquel señor que no se bautiza es hijo de Adán. Falso, porque no, eso no es así, pues, ¿no? Y esto está más planteado, pues, ¿no? Porque si una persona no, en este caso una persona adulta no cree ni siquiera, ni se arrepiente, pues, es un hijo del diablo, pues, ¿no? No es hijo de Adán, pues. Además, de acuerdo a lo que yo cité lo anterior, el verso 26 de Galatas, ahí dice que esa gente era hijo de Dios por tener fe, no por bautismo por sí solo, ¿no? Entonces, esto no tomarlo en cuenta, René, vuelvo a cometer el mismo error que ha cometido porque es una falacia circular, pues, ¿no? Ya de primer audio que hizo tal cosa, entonces él comete este error, pues, ¿no? Y obviamente que simplemente un niño tiene que, perdón, un niño no puede obedecer, pues, ¿no? A ningún mandamiento, pues, del Evangelio, sea creer, arrepentirse y bautizarse, ¿no? Menos invocar el nombre del Señor. Entonces ahí ya partió más reno, ¿no? Eh, René acusa diciendo aquí que aquí se mal utiliza Juan en el capítulo 3, los versículos del 3 al 8, ¿no? Porque no toma en cuenta que son dos acciones diferentes, ¿no? Porque nacer del agua obviamente es bautizarse en agua, por supuesto, po. Y nacer del Espíritu es, obviamente, que después del bautismo, obviamente, viene la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Que desciende luego del bautismo, ¿no? Claro. Entonces son dos acciones diferentes, pues, ¿no? No es que, como los católicos dicen, pues, que el bautismo de agua y el del Espíritu sea lo mismo, porque eso es falso, porque son dos situaciones diferentes, pues, ¿no? Uno es un mandamiento y el otro es una promesa. Entonces, el que
malinterpreta este texto es René, ¿cierto? Manny tocó, quiero decir otra cosa más, pues, ¿no? Él nos tocó el audio donde habla del apachístico, ¿no? Que no de este bautismo, obviamente, el niño vino a existir en el siglo III, pues, ¿no? Claro que sí, pues. Que pensemos que todavía no haya, ahí necesita la Iglesia Católica Romana, sino que en el siglo IV. Entonces ahora sí, ya ahí ya se muestra eso, pues no en los primeros siglos, ¿no? Porque cuando mostré yo el epístola de Bernabé y, la epístola, y el Didache, no se menciona para nada, pero para nada, el bautismo de los infantes, ¿no? Menos en la Biblia de lo que yo he mostrado yo, todo esto en la exposición, pues, que no hay ningún registro de motivos de los niños, sino que solamente hay registro de los adultos, ¿no? Incluso Pablo incluido. Y con esto termina mi refutación. Y bueno, hemos escuchado la refutación de ambos. Y ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Ellos han elegido que sean solamente dos. Así que el señor René tiene su primer pregunta para Juan. Adelante. Bien, voy con mi primera pregunta. Pregunta para mi estimado Juan. Puesto que ya sabemos que el bautismo nos hace formar parte o propiedad de Dios y nos revestimos para Dios, ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si un niño muere sin el bautismo? Gracias por su pregunta, señor René. Ahora le doy paso a Juan para que responda esa pregunta. Adelante. Mi respuesta es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el niño es inocente y no cometió ningún pecado. Entonces si se muere, se va al cielo, pues, ¿no? Claro que sí. Porque el niño no comete ningún pecado, ¿no? A pesar de que tenga una naturaleza pecaminosa, él no comete ningún acto de pecado. ¿Por qué? Porque no tiene ni conciencia ni el bien ni el mal. Mucho menos tendrá conciencia para decidir cualquier decisión que tome él. Porque como digo en los audios anteriores, el niño está recién dando sus primeros pasos, pues, ¿no? Y aunque muere, se va al cielo nomás, pues, ¿no? Súper sencilla la pregunta, ¿no? Y bueno, esta es la respuesta de Juan. Ahora le toca a usted, Juan, hacer una pregunta a René. Adelante con su pregunta. En el momento de la refutación, René dice que el bautismo es lo mismo que la circuncisión, ¿o no? Dado que la circuncisión, obviamente, era para pertenecer al pueblo de Israel, pues, ¿no? Así que, mi pregunta es, ¿la circuncisión es lo mismo que el bautismo, sí o no? Gracias por su pregunta, señor Juan. Ahora pasamos a la respuesta del señor René. Adelante, René, con su respuesta. Bien, mi estimado Juan, y la respuesta rotunda es que sí, porque la circuncisión en el Antiguo Testamento decía la Escritura, los que se circuncidaban era propiedad de Dios. Ahora San Lucas, capítulo de versículo 21 dice, cumplió los 8 días de circuncisión al niño y le pusieron el nombre de Jesús. O sea, la circuncisión es el nuevo bautismo para que nosotros formemos un nuevo pueblo de Dios. Amén. Gracias, señor René, por su respuesta. Ahora le quedaría su última pregunta para el señor Juan. Adelante con su última pregunta. Bien, Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 31, Juan nos habla de otro bautismo, pero no el de Juan Bautista en el río. Prueba de ello, Hechos 19, de 1 al 5.
Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Le preguntaron. Los que acababan de abrazar la fe le contestaron, ni siquiera hemos escuchado de ese bautismo. Resulta que tenían nada más el bautismo de Juan. Pregunto para Juan, el evangélico, el mundo evangélico protestante, ¿tiene el bautismo de Cristo o únicamente el de Juan, sumersión? Esta fue la última pregunta del señor René para Juan. Adelante, Juan, con su respuesta. Mi respuesta es sí, porque se obedece a lo que dice Mateo 28:19, ¿no? Donde el que se va a bautizar invoca el nombre del Señor Jesús. Y el bautizante invoca el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué ese bautismo de Cristo? Porque Él lo está ordenando, ¿no? Acompañado de invocar el nombre del Señor por el bautismo, ¿no? Entonces, si se tiene el bautismo de Cristo, claro que sí, René. Bueno, gracias a esta su respuesta, señor Juan, le queda una última pregunta para el señor René. Adelante. En la reputación, el señor René decía que el niño si no se bautiza es hijo de Adán. Yo quisiera que me mostrara el capítulo y el versículo donde sale esa afirmación, pues, ¿no? De que ese niño que no se bautiza, pues, es hijo de Adán. Que me la muestre, pues. Gracias por la pregunta, señor Juan, para el señor René. Señor René, adelante con su respuesta a esa pregunta. Bien, Juan, en el Salmo 51, el versículo 7, vemos que un niño sí nace con el pecado de Adán. ¿Ves? Pues que en pecado me concebió mi madre. Ese pecado es en la carne, en el nacimiento de Adán. Y la cita bíblica que te cité fue el Salmo 11 del versículo 4. 11:4. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y fija su mirada a los hijos de Adán. Acá está Juan. Fijos los ojos en los hijos de Adán. ¿Quiénes son los hijos de Adán? Son las personas que aún no se han bautizado. Recuerdo, Juan, que el bautismo sirve para formar parte del nuevo pueblo de Dios. El bautismo nos sirve a nosotros ser hijos de Dios. Y bueno, con esto se finaliza el debate. Ya ahora lo que queda es la despedida. Les recuerdo que en la despedida no se argumenta, no se refuta, solamente se despide, se agradece, se saluda. Pueden usar un texto bíblico para despedirse. Así que le damos paso al señor René para su despedida. Adelante. Bien, gracias, Lithium, gracias. Bueno, te debo de felicitarte por haber cedido tu tiempo en moderar. Y también, pues, saludos a los hermanos católicos y no católicos. Espero de que lo que hayamos compartido con Juan, pues, nos sirva de algo, ¿sí? Así que les bendigo y fue un gusto el haber compartido con ustedes y el haber acompañado. Gracielita sabe en su privado que yo le escribí.
Gustazo enorme, abrazos desde la distancia de mi país de Guatemala cuando estamos a las 9 de la noche con 16 minutos, hora de Guatemala. Bendiciones, paz y bien desde la distancia. Muchas gracias por su despedida y pasamos a la despedida de Juan. Adelante. Bueno, damas y caballeros, agradezco que hayan escuchado el debate con atención, con detenimiento, sean católicos, evangélicos y demás religiones, saquen sus propias conclusiones y que este debate les sirva de provecho para edificación, porque cada uno va a retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y sé que este es mi primer debate, que en un principio no me nervioso, pero después lo superé con el paso del tiempo que hice la exposición a la refutación, pues, ¿no? Eh, los bendigo y que sea no la primera vez que debate, sino que sean más debates por este estilo para que toda la gente sea edificada. Bendiciones para todos. Y bueno, yo de mi parte, bendiciones para René por su tiempo y su esfuerzo y la dedicación que le llevó tomar prepararse. Bendiciones a Juan por su tiempo, por su esfuerzo y la dedicación que le haya puesto a prepararse para este debate. Bendiciones al grupo, a todos los que lo oyeron en vivo y a los que lo oirán en YouTube, si así lo deciden ellos, subirlo a su canal. Yo me despido, bendiciones a todos, les agradezco por un debate en paz. Y ya sabe, yo soy Lithium, conocido aquí como Ángel Lithium 8820 en YouTube.